Madrid nunca duerme del todo, pero tampoco descansa como otras ciudades, porque aquí las luces no solo iluminan calles sino secretos, ambiciones y traiciones que se esconden detrás de cada edificio elegante en el corazón financiero de la ciudad, donde el dinero fluye con la misma rapidez que las mentiras. Rodrigo Montiel lo sabía perfectamente. A sus 38 años era uno de los empresarios más influyentes de España, dueño de Montiel Capital, una firma de inversiones que manejaba millones en activos inmobiliarios, tecnología financiera y mercados internacionales, una empresa que no heredó ni recibió como regalo, sino que construyó desde cero con una obsesión casi enfermiza por el control, la perfección y el éxito. Su oficina estaba ubicada en la planta 40 de la Torre Europa, en el Paseo de la Castellana, con vistas panorámicas de toda la ciudad, desde el Estadio Santiago Bernabéu hasta las montañas lejanas, cubiertas de una ligera neblina. Cada mañana exactamente a las 7:30 Rodrigo cruzaba las puertas de cristal con su traje impecable, su mirada fría y su mente enfocada en números, contratos y decisiones que podían cambiar el destino de cientos de personas, porque para él las personas siempre fueron cifras, recursos, piezas dentro de un sistema que debía funcionar sin errores. No era un hombre cruel por naturaleza, pero sí uno profundamente desconectado de cualquier emoción que no aportara resultados. Si alguien cometía un error, lo corregía sin tacto; si alguien fallaba, lo reemplazaba sin dudar; y si alguien intentaba acercarse a él más allá del ámbito profesional, se encontraba con un muro invisible imposible de atravesar. Valeria Cruz conocía ese muro mejor que nadie. Llevaba 3 años trabajando como su secretaria ejecutiva y en ese tiempo había aprendido cada detalle de su rutina. Sabía exactamente cómo le gustaba el café sin azúcar, siempre caliente; sabía que odiaba las reuniones innecesarias y que cualquier error, por pequeño que fuera, podía convertirse en una crítica directa, sin filtros, sin suavidad, sin empatía. Pero también había notado algo que nadie más parecía ver. Detrás de esa frialdad absoluta había una carga invisible, algo que Rodrigo nunca mencionaba, pero que se reflejaba en su silencio, en su forma de evitar cualquier conversación personal, como si abrir esa puerta significara perder el control que tanto le había costado construir. Valeria tenía 30 años y una vida marcada por una experiencia que definía cada una de sus decisiones. Su padre había sido contador durante más de 20 años en una empresa en Valencia, un hombre honesto que fue acusado falsamente de fraude por su propio jefe. Para evitar pagarle su indemnización, lo perdió todo: su trabajo, su reputación, su estabilidad, y poco a poco también perdió su espíritu. Desde entonces Valeria entendió una verdad que nunca olvidó: la traición dentro de la confianza es la forma más destructiva de romper a una persona, y sin saberlo esa misma verdad sería la clave de todo lo que estaba por suceder. Todo comenzó un lunes aparentemente normal, cuando Rodrigo cayó al suelo en medio de una reunión importante, llevándose la mano al pecho con una expresión de dolor que parecía completamente real. El silencio invadió la sala. Durante unos segundos que se sintieron eternos, su socio Andrés simplemente lo observó sin moverse. Su prometida Gabriela permaneció inmóvil, con una leve expresión que no era exactamente preocupación, sino algo más difícil de definir. Pero Valeria, que acababa de entrar con una bandeja de café, reaccionó sin pensarlo. Dejó caer todo al suelo, corrió hacia él, se arrodilló y comenzó a actuar con una urgencia genuina, llamando a emergencias, verificando su pulso, hablando con una voz firme pero llena de tensión real. En ese momento Rodrigo entendió algo que cambiaría todo: la única persona que realmente se preocupaba por su vida era la misma mujer a la que había tratado con frialdad durante años. Lo que nadie en esa sala sabía era que el infarto no era real. Rodrigo había decidido fingirlo como parte de un plan extremo, porque durante semanas había notado señales pequeñas pero constantes: reuniones ocultas, conversaciones interrumpidas, miradas sospechosas entre Andrés y Gabriela, documentos que no cuadraban. Algo no estaba bien y su instinto le decía que estaba siendo traicionado, pero necesitaba pruebas, no suposiciones, no intuiciones, sino hechos. Y para obtenerlos necesitaba desaparecer. Ser vulnerable, aunque fuera una mentira, era la única forma de ver quién realmente estaba de su lado. Esa misma noche en el hospital, Rodrigo reveló la verdad a un médico de confianza y le pidió mantener el secreto a cambio de una donación importante. Luego llamó a la única persona en la que podía confiar: Valeria.
Cuando ella descubrió que todo había sido una actuación, su reacción no fue de enojo sino de sorpresa seguida de una pregunta directa. ¿Qué necesita de mí? Rodrigo le explicó todo el plan con precisión absoluta: observar, documentar, recopilar pruebas sin levantar sospechas, y cuando terminó le ofreció dinero, un aumento y ayuda con sus estudios. Pero Valeria no aceptó por eso. Aceptó porque entendía lo que significaba ser traicionado por alguien en quien confías. Y porque esta vez ella tenía la oportunidad de evitar que eso volviera a ocurrir. Sin embargo, puso una condición. Cuando todo esto termine, usted y yo vamos a tener una conversación sobre cómo trata a las personas. Rodrigo no estaba acostumbrado a que le pusieran condiciones, pero por alguna razón aceptó. Y así comenzó un juego peligroso de mentiras, observación y secretos, donde cada día podía revelar una verdad que cambiaría todo para siempre. El hospital estaba en silencio, pero no era un silencio tranquilo, era un silencio pesado, lleno de pensamientos no dichos, de planes ocultos y de verdades que estaban a punto de salir a la superficie, porque mientras el mundo creía que Rodrigo Montiel estaba inconsciente luchando por su vida, él estaba más despierto que nunca, observando, analizando, reconstruyendo cada detalle que había ignorado durante años, y por primera vez no estaba pensando como empresario sino como un hombre que acababa de descubrir que su propia vida podía haber sido una mentira cuidadosamente construida por las personas más cercanas a él. Valeria se había convertido en el único puente entre ese mundo exterior lleno de engaños y la realidad que Rodrigo intentaba reconstruir desde esa habitación blanca, donde cada sonido parecía amplificado cada segundo, parecía más largo, y cada decisión tenía un peso diferente, porque ya no se trataba solo de dinero o poder, se trataba de entender quién realmente estaba a su lado cuando todo parecía derrumbarse. Durante los primeros días Valeria actuó con una precisión que ni ella misma sabía que tenía. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto estaba cuidadosamente medido. No podía permitirse cometer errores, porque ahora no solo era una secretaria, era los ojos y los oídos de alguien que estaba siendo traicionado, y eso convertía cada jornada laboral en un campo minado invisible, donde cualquier paso en falso podía destruir todo el plan. Andrés Ríos no perdió tiempo en tomar el control, lo hizo con una naturalidad inquietante, como si hubiera estado esperando ese momento durante años. No gritaba, no imponía autoridad de forma agresiva, al contrario, su estilo era calmado, estratégico, casi amable, pero detrás de esa fachada había una frialdad calculadora que Valeria comenzó a notar en pequeños detalles: la forma en que evitaba mencionar a Rodrigo en presente, la manera en que hablaba de decisiones futuras como si el puesto ya le perteneciera completamente. Gabriela, por su parte, jugaba un papel diferente pero igual de peligroso. Ella no estaba en la oficina constantemente, pero cada vez que aparecía lo hacía con una elegancia perfecta, una sonrisa medida y una actitud de preocupación que cualquiera podría creer. Sin embargo, Valeria ya no veía a la mujer encantadora, veía a alguien que estaba actuando, y cuanto más la observaba, más evidente se volvía que detrás de cada gesto había intención. Una tarde, mientras organizaba unos documentos en la oficina de dirección, Valeria escuchó una conversación que no estaba destinada a sus oídos. Andrés y Gabriela estaban en la sala contigua hablando en voz baja, pero no lo suficiente como para impedir que algunas palabras escaparan. Control total, firma, viernes, notario, todo listo. No eran frases completas, pero eran suficientes para confirmar lo que ya sospechaba: el plan estaba avanzando más rápido de lo esperado, y eso significaba que el tiempo se estaba agotando. Esa misma noche Valeria fue al hospital y encontró a Rodrigo sentado en la cama, sin el disfraz de debilidad que mostraba ante el mundo, con los ojos fijos en una tablet donde revisaba información que había estado recopilando. Cuando ella entró, él levantó la mirada y por un segundo no dijo nada, simplemente la observó como si intentara leer algo más allá de lo evidente. Van más rápido de lo que pensábamos, dijo ella sin rodeos. Rodrigo asintió lentamente, no parecía sorprendido, parecía confirmar algo que ya había anticipado. Eso es bueno, respondió finalmente. Valeria frunció ligeramente el ceño, no parecía una buena noticia. Eso significa que se sienten seguros, explicó él, y cuando alguien se siente seguro comete errores.
Hubo un silencio breve pero cargado porque en ese momento ambos entendieron que estaban entrando en una fase más peligrosa del juego donde ya no se trataba solo de observar sino de provocar sin ser descubiertos. Durante los siguientes días Valeria comenzó a hacer algo más arriesgado, empezó a influir sutilmente en las situaciones, pequeñas decisiones aparentemente insignificantes, retrasos en documentos, preguntas estratégicas. Solicitudes de confirmación que obligaban a Andrés a moverse más rápido, a confiar más en sus propios planes sin darse cuenta de que cada paso lo acercaba a cometer un error irreversible. Pero mientras el juego externo avanzaba, algo más comenzaba a cambiar entre ellos, algo que ninguno de los dos había planeado ni considerado. Las conversaciones en el hospital dejaron de ser únicamente estratégicas, poco a poco se volvieron más personales, no de forma directa ni emocionalmente evidente, sino en pequeños detalles, preguntas que antes no existían, silencios que ya no eran incómodos, miradas que duraban un segundo más de lo necesario. Rodrigo comenzó a notar cosas en Valeria que antes ignoraba: la forma en que pensaba antes de responder, la manera en que mantenía la calma incluso bajo presión, la inteligencia detrás de cada decisión que tomaba y sobre todo, su honestidad, una cualidad que él había dejado de valorar hacía mucho tiempo porque en su mundo la honestidad rara vez era rentable. Una noche mientras revisaban información, Rodrigo hizo una pregunta que no tenía nada que ver con el plan. ¿Por qué no te fuiste? Valeria lo miró confundida. Tenías razones, dijo él, yo no era exactamente un jefe fácil. Ella soltó una pequeña risa casi imperceptible. No lo es, corrigió. Rodrigo aceptó el comentario sin molestarse, lo cual ya era un cambio significativo. Entonces, ¿por qué te quedaste?, insistió. Valeria tardó unos segundos en responder. Porque a diferencia de otros yo no esperaba que usted cambiara, respondió finalmente, solo necesitaba el trabajo. Pero ahora hizo una pausa. Ahora es diferente. Rodrigo no preguntó a qué se refería, pero lo entendió. Había algo cambiando, no solo en la situación sino en la forma en que se veían mutuamente. Mientras tanto la presión aumentaba. Andrés había programado la reunión clave para el viernes. Todo estaba listo, los documentos preparados, los votos asegurados, las piezas en su lugar para tomar el control total de la empresa en ausencia de un hombre que el mundo creía incapaz de defenderse. Pero lo que Andrés no sabía era que cada uno de sus movimientos estaba siendo observado, documentado y preparado para ser utilizado en su contra. La noche antes de la reunión Valeria no pudo dormir, no por miedo sino por la intensidad de todo lo que estaba a punto de suceder. Sabía que al día siguiente todo cambiaría, que las máscaras caerían, que las verdades saldrían a la luz y que nada volvería a ser igual. Cuando llegó al hospital esa noche encontró a Rodrigo de pie mirando por la ventana con la ciudad iluminada extendiéndose frente a él. Parecía tranquilo, pero no era calma, era control. Mañana termina todo, dijo él sin girarse. O empieza, respondió Valeria. Rodrigo sonrió ligeramente, tenía razón. Se giró hacia ella y por un momento el ambiente cambió completamente. No había estrategia, no había plan, solo dos personas conscientes de que habían cruzado una línea invisible durante esos días. Si algo sale mal, comenzó Rodrigo. No va a salir mal, lo interrumpió ella. No es eso, continuó él, si algo cambia después de esto quiero que sepas que confío en ti. Valeria sintió algo en el pecho, algo inesperado, porque esa frase tenía más peso que cualquier dinero que él pudiera ofrecer. Y yo en usted, respondió. Y por primera vez esas palabras no eran una obligación laboral, eran una verdad. El silencio que siguió no fue incómodo, fue diferente, más profundo, más peligroso, porque en ese silencio había algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar, pero que ambos podían sentir claramente. Atracción, confianza, algo más complejo que no encajaba en ninguna categoría simple. Y justo en ese momento ambos entendieron algo sin necesidad de decirlo. El verdadero riesgo ya no era el plan. Era lo que estaba empezando a crecer entre. La mañana del viernes llegó con una calma engañosa, como esas horas antes de una tormenta donde todo parece en orden pero el aire se siente más pesado, más denso, como si la ciudad misma supiera que algo estaba a punto de
Romperse porque dentro de la Torre Europa en el Paseo de la Castellana cada persona que cruzaba esas puertas llevaba consigo una versión diferente de la verdad y ninguno imaginaba que en cuestión de horas todas esas versiones colisionarían de una forma irreversible. Valeria llegó a las 7 de la mañana más temprano de lo habitual no porque fuera necesario sino porque no podía quedarse en casa esperando, necesitaba moverse, hacer algo, mantener su mente ocupada aunque fuera con tareas simples como organizar agendas, preparar café o revisar correos que en realidad ya había revisado 2 veces porque el verdadero motivo de su inquietud no estaba en su escritorio, estaba en lo que iba a suceder a las 9:40 en la sala de juntas donde todo sería expuesto. Pero había algo más, algo que había comenzado a inquietarla desde la noche anterior, una sensación difícil de definir, como si hubiera una pieza en el rompecabezas que no encajaba completamente, como si el plan de Andrés fuera demasiado perfecto, demasiado limpio para ser simplemente una traición oportunista. Y esa sensación no la dejaba en paz. A las 8:20 mientras revisaba el sistema interno de la empresa encontró algo que no esperaba: un acceso remoto registrado a las 2 de la madrugada desde una ubicación externa no identificada. El usuario utilizado pertenecía al departamento legal, pero lo extraño no era el acceso, lo extraño era el tipo de archivo que había sido consultado. No eran contratos, no eran documentos corporativos, eran archivos personales, historiales financieros privados y registros que solo podían usarse para algo muy específico: manipulación, presión, control. El nombre que aparecía en uno de esos archivos hizo que su pulso se acelerara. Rodrigo Montiel. Pero no era información actual, eran registros antiguos, movimientos financieros de hacía más de 10 años cuando Rodrigo apenas comenzaba su empresa, deudas, pagos, transferencias, pequeñas cantidades que en su momento no significaban nada pero que ahora podían ser reinterpretadas, manipuladas, convertidas en algo ilegal si alguien sabía cómo presentarlas. Valeria sintió un escalofrío porque en ese momento entendió que esto nunca había sido solo sobre el control de la empresa. Esto era algo más profundo, más calculado, más oscuro. Era una destrucción total. Sin perder tiempo tomó capturas, guardó la información y salió de la oficina con el corazón latiendo más rápido de lo normal porque necesitaba llegar al hospital antes de la reunión, necesitaba advertirle a Rodrigo que el juego había cambiado. Cuando entró a la habitación lo encontró vestido, listo, con el traje oscuro perfectamente ajustado, como si nunca hubiera estado enfermo, como si esos días hubieran sido solo una pausa estratégica en su vida. «¿Hay algo más?», dijo Valeria sin saludar. Rodrigo la miró inmediatamente notando el cambio en su expresión. «Muéstrame». Ella le entregó el teléfono y mientras él revisaba la información su rostro no cambió pero sus ojos sí se volvieron más fríos, más enfocados, como si una parte de él que había estado dormida volviera a activarse. «Esto no es improvisado», dijo finalmente, «esto lleva tiempo preparándose». Valeria asintió. «Quieren destruirte, no solo quitarte la empresa». Rodrigo levantó la mirada hacia ella y en ese momento hubo algo diferente en su expresión. No era miedo, no era duda, era algo más oscuro, algo que Valeria no había visto antes. Determinación absoluta. «Entonces cometieron un error», dijo él en voz baja. «¿Cuál?», preguntó ella. «Pensaron que yo iba a reaccionar como antes». Y en esa frase había una verdad inquietante porque el Rodrigo que había comenzado este plan no era el mismo que estaba de pie frente a ella ahora. Había cambiado. Y ese cambio no era completamente predecible. A las 9:35 ambos estaban en posiciones diferentes dentro del mismo edificio pero conectados por una tensión invisible. Valeria en su escritorio aparentando normalidad, Rodrigo en el ascensor subiendo lentamente hacia el piso 42. Cada segundo que pasaba acercaba más el momento en que todas las máscaras caerían. Dentro de la sala de juntas Andrés hablaba con seguridad presentando cifras, proyecciones, planes futuros. Su voz era firme, controlada, convincente, exactamente como alguien que cree que ya ha ganado. Gabriela estaba sentada a su lado observando en silencio, pero su mente estaba lejos, evaluando cada detalle, cada reacción, cada posible variable, porque aunque confiaba en el plan había algo en el ambiente que no le resultaba completamente cómodo. Era demasiado fácil. Y eso la ponía nerviosa.
A las 9:40 la puerta se abrió. Pero esta vez no fue solo Rodrigo quien entró. Detrás de él venían dos personas más, un abogado y algo que nadie esperaba, un inspector de delitos financieros. El cambio en la atmósfera fue inmediato, como si el aire hubiera sido reemplazado por algo más pesado, más peligroso. Rodrigo avanzó con calma absoluta, se sentó en su lugar y miró directamente a Andrés. Continúa, dijo simplemente. Pero Andrés no pudo continuar porque en ese momento entendió que algo había salido mal, muy mal. Los documentos comenzaron a circular, pero esta vez no eran los suyos, eran los de Rodrigo. Pruebas, registros, accesos ilegales, comunicaciones ocultas, todo lo que Valeria había recopilado y algo más, lo que él había descubierto esa misma mañana. El acceso a los archivos antiguos. Gabriela fue la primera en reaccionar, pero no con miedo, sino con algo más intenso: frustración. No entiendes nada, dijo de repente, rompiendo el silencio. Rodrigo giró lentamente la cabeza hacia ella. Entonces explícame. Y fue ahí cuando todo dio un giro inesperado. Esto nunca fue solo por dinero, dijo Gabriela con una voz completamente diferente, sin suavidad, sin actuación, pura verdad cruda. Tú crees que todo el mundo gira alrededor de tus negocios, de tus números, pero hay cosas que hiciste hace años que nunca pagaste. Rodrigo frunció ligeramente el ceño. No tengo idea de qué hablas. Gabriela soltó una pequeña risa sin humor. Claro que no, porque para ti solo fue una decisión más, una inversión fallida, una empresa pequeña que dejaste caer sin mirar atrás. Pero para otros no fue solo eso. Valeria observaba en silencio, sintiendo que algo mucho más profundo estaba saliendo a la superficie, algo que ni siquiera Rodrigo había considerado. Mi padre trabajaba en esa empresa, continuó Gabriela, y cuando colapsó lo perdió todo, cayó en depresión, nunca se recuperó. El silencio en la sala era absoluto. Y entonces todo encajó. Esto no era solo traición. Era venganza. Andrés miró a Gabriela sorprendido. Claramente esa parte no era parte del plan original, lo que significaba que incluso él había sido utilizado hasta cierto punto. Rodrigo permaneció en silencio procesando la información, pero había algo inquietante en su reacción. No parecía devastado, no parecía culpable, parecía analítico, como si estuviera reconstruyendo el pasado en tiempo real. Finalmente habló. No lo sabía, dijo con honestidad. Gabriela lo miró con una mezcla de rabia y algo más dolor. Eso no cambia nada, respondió. Rodrigo asintió lentamente. No, pero cambia lo que hago ahora. Y en ese momento tomó una decisión que nadie esperaba. Retiró algunas de las acusaciones directas contra Gabriela, dejando todo el peso legal sobre Andrés, quien había llevado a cabo la manipulación financiera y el intento de fraude. Andrés reaccionó con furia intentando defenderse, pero ya era demasiado tarde. La policía actuó. Y en cuestión de minutos todo terminó. Pero lo más inquietante no fue eso. Fue lo que ocurrió después. Cuando todos comenzaron a salir de la sala, Rodrigo se quedó solo con Valeria y durante unos segundos ninguno habló. Luego él dijo algo que cambió completamente el tono de la historia. Esto no ha terminado. Valeria lo miró confundida. Andrés no era el único. Ella sintió un escalofrío. ¿Qué quieres decir? Rodrigo la miró directamente a los ojos. El acceso a esos archivos no fue de él. Y en ese momento ambos entendieron algo aterrador. Había alguien más. Alguien que aún no se había mostrado. Alguien que estaba observando. Esperando. Y quizás más cerca de lo que imaginaban. La caída de Andrés Ríos fue rápida pero no silenciosa, porque aunque su arresto marcó el final de una traición visible, lo que dejó atrás fue algo mucho más peligroso, una grieta invisible en la realidad que Rodrigo Montiel creía controlar, porque cuando una conspiración se rompe y aún quedan piezas sin identificar, lo que permanece no es alivio, es incertidumbre, y esa incertidumbre comenzó a crecer dentro de él como una presión constante imposible de ignorar.
El edificio volvió a la normalidad aparente en cuestión de días. Los empleados regresaron a sus rutinas, las reuniones continuaron, los correos siguieron llegando como si nada hubiera pasado, pero bajo esa superficie todo había cambiado porque ahora había una pregunta flotando en el ambiente, una pregunta que nadie podía responder completamente: ¿quién más estaba involucrado? Rodrigo no era un hombre que tolerara preguntas sin respuesta, y mucho menos cuando esas preguntas estaban relacionadas con su propia seguridad, porque ahora ya no se trataba solo de negocio, se trataba de control de información, de identidad, de pasado y de algo más profundo: la posibilidad de que alguien hubiera estado observándolo durante años, esperando el momento exacto para atacar. Valeria también lo sentía, aunque no lo decía en voz alta. Había algo incompleto en toda la situación, algo que no encajaba con la precisión del plan original, porque Andrés podía ser ambicioso, Gabriela podía ser emocionalmente compleja, pero ninguno de los dos tenía el perfil para ejecutar una operación tan meticulosa como la que implicaba acceso a archivos antiguos, manipulación de registros y sincronización perfecta de eventos. Había alguien más. Y ese alguien no había cometido ningún error. Eso era lo más inquietante. Una noche, 3 días después del incidente, Rodrigo estaba solo en su oficina mirando la ciudad extendida frente a él. Las luces de Madrid brillaban como siempre, pero esa noche no le transmitían poder ni satisfacción, le transmitían algo diferente, una sensación de vigilancia constante, como si en algún lugar entre esas miles de ventanas hubiera alguien observándolo con la misma atención con la que él observaba a otros. Su teléfono vibró. Un mensaje sin número identificado. Creíste que habías ganado demasiado pronto. Rodrigo no reaccionó de inmediato, no mostró sorpresa ni miedo, pero algo dentro de él se tensó de una forma que no había sentido antes, porque ese mensaje no era una amenaza directa, era algo más peligroso, era una afirmación de control. Valeria estaba en su apartamento cuando recibió la llamada. Su voz sonó diferente, más baja, más controlada de lo normal. Tenemos un problema, dijo él. Ella no hizo preguntas innecesarias. Voy para allá, respondió. Cuando llegó a la oficina encontró a Rodrigo de pie con el teléfono en la mano, la pantalla aún encendida con el mensaje. Valeria lo leyó y sintió un escalofrío inmediato. No es alguien improvisado, dijo en voz baja. No, respondió Rodrigo, es alguien que ha estado esperando. Durante las siguientes horas ambos comenzaron a reconstruir todo desde el principio, cada detalle, cada movimiento, cada coincidencia, buscando el punto donde esa tercera presencia había intervenido, pero cuanto más analizaban, más evidente se volvía algo inquietante. Esa persona no solo había observado, había anticipado. Cada paso, cada reacción, cada decisión parecía haber sido prevista, como si estuvieran jugando una partida de ajedrez contra alguien que llevaba varias jugadas de ventaja. Y entonces Valeria recordó algo. Los accesos nocturnos, dijo de repente, no solo revisaron tus archivos, también revisaron otros. Rodrigo la miró. ¿Cuáles? Ella dudó un segundo antes de responder. El mío. El silencio que siguió fue diferente, más personal, más peligroso. Rodrigo no habló de inmediato, pero cuando lo hizo su voz tenía un tono que Valeria no había escuchado antes. ¿Qué podrían querer de ti? Esa pregunta cambió algo entre ellos, porque por primera vez el foco no estaba en él, estaba en ella. Valeria respiró lentamente, intentando ordenar sus pensamientos. No lo sé, pero si alguien revisó mi historial, entonces sabe todo: mi pasado, mi familia, mis deudas, todo. Rodrigo dio un paso más cerca. Eso significa que esto ya no es solo sobre mí. Y en ese momento ambos entendieron algo que no podían ignorar. Ahora los dos eran objetivos. La tensión entre ellos cambió de forma, ya no era solo complicidad o confianza, ahora había un vínculo más profundo construido sobre peligro compartido, sobre secretos y sobre una cercanía que ninguno de los dos podía negar completamente. Esa misma noche, mientras revisaban archivos en la oficina, ocurrió algo que ninguno esperaba. Las luces parpadearon. Las pantallas se apagaron por un segundo. Y luego volvieron. Pero no como antes. En la pantalla principal apareció una imagen.
Una cámara en tiempo real. Mostrando la oficina. Mostrándolos a ellos. Valeria sintió que el aire desaparecía de la habitación. Nos están viendo, susurró. No respondió Rodrigo, nos han estado viendo desde el principio. Y entonces apareció un texto en la pantalla. No confíes en nadie. Pero lo más perturbador no fue el mensaje. Fue lo que apareció justo después. Un archivo. Un video. Rodrigo dudó solo un segundo antes de abrirlo. La imagen mostró algo que ninguno de los dos esperaba. Era Valeria. Hace años. En una oficina diferente discutiendo con un hombre mayor. La calidad era baja pero el audio era claro. El hombre la acusaba de haber manipulado documentos financieros. Valeria negaba todo pero la escena terminaba abruptamente dejando la verdad en duda. Rodrigo giró lentamente la cabeza hacia ella. Valeria sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Eso no es lo que parece, dijo inmediatamente, pero su voz no tenía la firmeza de antes. Rodrigo no respondió. Solo la observó. Y en ese momento algo se rompió. No completamente, pero lo suficiente para cambiar la dinámica entre ellos. Porque por primera vez la duda entró en la ecuación. Y la duda en medio de una guerra psicológica es la herramienta más peligrosa de todas. El mensaje final apareció en la pantalla. Todos tienen secretos, Rodrigo, incluso ella. La pantalla se apagó. El silencio que quedó después fue más pesado que cualquier palabra. Valeria intentó hablar pero no encontró las palabras correctas porque sabía que cualquier explicación en ese momento sonaría como una defensa. Rodrigo finalmente habló. Necesito saber la verdad. Valeria cerró los ojos un segundo. Es complicado. Entonces explícalo, respondió él. Pero ya no era la misma conversación de antes, ya no había la misma confianza absoluta, ahora había tensión, distancia y algo más oscuro, algo que el desconocido había logrado introducir entre ellos. Desconfianza. Y en ese momento el verdadero juego comenzó. No era solo contra un enemigo externo. Era contra lo que ese enemigo estaba haciendo dentro de ellos. Porque ahora no solo tenían que descubrir quién estaba detrás de todo. Tenían que decidir si podían confiar el uno en el otro. Y esa decisión sería mucho más difícil. El silencio que quedó después de que la pantalla se apagó no fue un silencio vacío, fue un silencio lleno de todo lo que no se había dicho, de todas las dudas que ahora existían entre dos personas que hasta hace unas horas confiaban el uno en el otro sin cuestionarlo, porque en una guerra psicológica no necesitas destruir a tu enemigo, basta con hacer que dude de la única persona en la que puede confiar, y eso era exactamente lo que alguien había logrado hacer. Rodrigo permaneció de pie sin moverse, con la mirada fija en la pantalla ya oscura, pero en realidad no estaba viendo la pantalla, estaba pensando, reconstruyendo cada palabra, cada gesto, cada momento que había compartido con Valeria, intentando encontrar señales que antes no había considerado, porque ahora la duda estaba ahí y aunque no quería aceptarlo no podía ignorarla. Valeria por su parte sentía algo completamente diferente, no era solo miedo, no era solo tensión, era frustración, porque sabía que la verdad era más compleja de lo que ese video mostraba, pero también sabía que en ese momento cualquier explicación sonaría como una mentira conveniente, y eso era lo más peligroso de todo. Finalmente Rodrigo habló. Necesito que me digas todo, dijo con una calma que no era tranquilidad, era control. Valeria respiró profundo porque sabía que ese era el momento donde todo podía romperse o reconstruirse. Hace 5 años trabajé en una empresa pequeña, empezó sin rodeos, el dueño manipulaba cuentas para evadir impuestos, yo lo descubrí y lo enfrenté. Rodrigo no interrumpió. Él intentó culparme a mí, continuó ella, ese video es parte de eso, alguien lo grabó cuando discutimos, pero nunca muestra lo que pasó después. ¿Qué pasó después?, preguntó Rodrigo. Valeria lo miró directamente. Lo denuncié. El silencio volvió, pero esta vez era diferente, había algo más que duda, había evaluación.
El caso se resolvió a mi favor, continuó ella, pero nunca fue público porque la empresa cerró antes de que llegara a juicio. Rodrigo mantuvo la mirada fija en ella durante varios segundos largos, demasiado largos. ¿Y por qué nunca me lo dijiste? Porque nunca me lo preguntaste, respondió ella sin suavizar la verdad. Esa respuesta golpeó diferente porque no era una defensa, era un reflejo directo de lo que él había sido durante años, alguien que nunca preguntaba nada que no fuera necesario. Pero antes de que pudiera responder, el teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje. Bien hecho, ahora ya dudas de ella, el siguiente paso es más interesante. Rodrigo sintió algo cambiar dentro de él en ese instante, algo más claro, más definido, porque de repente todo tenía sentido, no era solo manipulación externa, era un intento directo de romper su única alianza real. Y entonces lo entendió. No quieren destruirnos por separado, dijo en voz baja, quieren hacerlo desde dentro. Valeria lo miró. Dividiéndonos. Rodrigo asintió lentamente. Exacto. Y en ese momento tomó una decisión. Confío en ti, dijo. Valeria no esperaba esa respuesta. Ni siquiera completamente. Yo mismo entiendo por qué, añadió, pero sé reconocer cuando alguien está siendo manipulado, y esto es exactamente eso. El aire en la habitación cambió de nuevo, pero esta vez no con tensión sino con algo más fuerte. Unidad. Pero el juego aún no había terminado. Porque justo en ese momento todas las luces del edificio se apagaron. Oscuridad total. 1 segundo. 2 segundos. Y luego pantallas encendiéndose una por una en toda la oficina. Todas mostrando lo mismo. Una figura. Sentada en una silla en una habitación oscura iluminada solo por una luz tenue. El rostro no era completamente visible, pero la voz sí. Clara. Tranquila. Controlada. Hola Rodrigo, dijo la figura, finalmente nos conocemos de verdad. Rodrigo entrecerró los ojos. ¿Quién eres? Una pausa breve. Alguien que tú creaste. Y entonces la figura se inclinó ligeramente hacia la luz. Y todo se detuvo. Porque Rodrigo lo reconoció. Era Daniel Vega. Un antiguo empleado. Alguien que había trabajado con él hace más de 10 años en los inicios de su empresa. Alguien brillante. Ambicioso. Y despedido. Sin explicación. Sin oportunidad. Sin segunda opción. ¿Te acuerdas de mí?, dijo Daniel con una ligera sonrisa amarga. Claro que no, tú nunca recuerdas a las personas, Rodrigo, solo recuerdas los resultados. Valeria observaba en silencio, sintiendo cómo todo encajaba de una manera inquietante. Tú construiste todo esto, dijo Rodrigo finalmente. No, respondió Daniel, tú lo hiciste, yo solo esperé el momento correcto. Su voz no tenía rabia descontrolada, era peor, era calma absoluta. ¿Sabes qué es lo más interesante?, continuó, durante años te observé cómo crecías, cómo te volvías intocable, cómo todos te admiraban o te temían, pero nadie te conocía realmente. Una pausa. Y yo sí. El silencio era total. Todo esto no era por dinero, dijo Daniel, es por equilibrio. Tú destruiste vidas sin darte cuenta, sin mirar atrás, y alguien tenía que enseñarte lo que eso significa. Rodrigo no respondió de inmediato porque por primera vez no tenía una respuesta estratégica. Solo verdad. ¿Qué quieres ahora?, preguntó finalmente. Daniel sonrió ligeramente. Ya gané. Rodrigo frunció el ceño. No del todo, continuó Daniel, aún tienes tu empresa, aún tienes control, pero ya no eres el mismo, ahora dudas, ahora sientes, ahora entiendes lo que es perder algo sin poder evitarlo. Y entonces dijo la frase que cambió todo. Y lo más importante, ya no estás solo en esto. La pantalla mostró múltiples ventanas. Diferentes ángulos. Diferentes cámaras. Personas dentro de la empresa. Algunos empleados. Observando. Escuchando. Parte de algo más grande. No soy solo yo, dijo Daniel, esto es más grande de lo que crees.
Y en ese momento Rodrigo entendió la verdad completa. Esto no era solo venganza personal. Era un sistema. Una red. Construida lentamente dentro de su propio imperio. Pero en lugar de reaccionar con ira hizo algo inesperado. Se relajó. Y luego sonrió levemente. Entonces cometiste un error, dijo. Daniel inclinó la cabeza. ¿Cuál? Me enseñaste exactamente dónde mirar. Silencio. Porque ahora sé que esto no se trata de destruirme, dijo Rodrigo, se trata de control. Y yo soy mejor en eso. Valeria lo miró sorprendida, pero en sus ojos vio algo diferente, no era frialdad, era claridad. No vamos a jugar tu juego, continuó Rodrigo, vamos a cambiarlo. Y en ese momento el enfrentamiento dejó de ser reacción. Se convirtió en estrategia. Los días siguientes fueron una batalla silenciosa pero intensa. Rodrigo no atacó directamente, no expuso a Daniel inmediatamente, en cambio comenzó a desmantelar la red desde dentro, identificando conexiones, cortando accesos, aislando nodos uno por uno con la misma precisión con la que había construido su imperio. Y esta vez no lo hizo solo. Valeria estuvo a su lado en cada paso, no como secretaria, no como aliada temporal, sino como igual, como alguien en quien confiaba, no por necesidad sino por elección. Semanas después todo terminó. La red fue expuesta, Daniel fue arrestado y por primera vez en toda la historia no hubo sensación de victoria total. Solo cierre. Porque algunas batallas no se ganan completamente. Solo se entienden. Una tarde mientras el sol caía sobre Madrid, Rodrigo y Valeria estaban de pie en la misma oficina donde todo había comenzado. Pero todo era diferente. El silencio ya no era pesado. Era tranquilo. Supongo que esto es el final, dijo Valeria. Rodrigo la miró. No lo creo, respondió, creo que es el inicio. Ella sonrió ligeramente. ¿De qué? Rodrigo dio un paso más cerca. De hacer las cosas diferente. Una pausa. De construir algo que valga la pena. Y luego con una calma completamente nueva añadió. Contigo. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue claro. Y Valeria sonrió. Entonces no lo arruines, dijo suavemente. Rodrigo sonrió. Esta vez no. Afuera la ciudad seguía su ritmo como siempre, luces encendiéndose, historias comenzando y terminando, pero dentro de esa oficina algo había cambiado de verdad. No el poder. No el dinero. Sino la forma en que alguien decidió usarlo. Porque al final no se trataba de quién gana o quién pierde. Sino de quién elige ser cuando todo se rompe. Y Rodrigo Montiel finalmente lo había entendido.